Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. Dan, nombre de persona que significa juez, primer hijo que Jacob tuvo con Bila, la sierva de Raquel. Génesis 36, fue el antepasado original de la tribu de Dan. Cuando los israelitas entraron en Canaán, la tribu de Dan recibió tierra en la costa oeste. No pudieron contar con el control total del territorio, especialmente luego que los filisteos se asentaron en la región. Los últimos capítulos de Jueces hablan sobre Sansón, la tribu de Dan, y sus luchas contra los filisteos. Con el tiempo, Dan emigró hacia el norte y pudo apoderarse de la ciudad de Lais. Le cambiaron el nombre y le llamaron Dan, y se asentaron en el territorio que la rodea. Dan fue siempre una tribu pequeña y nunca tuvo una influencia significativa en Israel. Los danitas más prominentes que se mencionan en la Biblia son Aholiab y Sansón. La ciudad bíblica de Dan se menciona con frecuencia en la descripción de la tierra de Israel, concretamente desde Dan hasta Beerseba. Jueces 21. La ciudad ha sido identificada con la moderna Tel el Quadi o Tel Dan. El Tel, que cubre aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, está situada al norte de la muy fértil llanura de Uled, en la base del monte Hermón. Los abundantes manantiales del lugar constituyen una de las tres fuentes más importantes del río Jordán. La ciudad se llamaba Lais, Jueces 18:7, o Lesem en Josué 19:47. Cuando estaba ocupada por los cananeos, se la menciona en los textos execratorios egipcios y en la tablilla de Mari, que datan del siglo XVIII a.C. Luego Tutmosis III registró Lais entre las ciudades conquistadas en su campaña del 1468 a.C. La Edad de Bronce tardía está representada por una tumba ricamente adornada que contenía mercancías importadas de Chipre y Micenas, caja de cosméticos con incrustaciones de marfil, objetos de bronce, plata y oro, y los esqueletos de 45 hombres, mujeres y niños. En la Edad de Hierro, Lais fue reconstruida por los habitantes locales hacia fines del siglo XIII a.C., pero fue destruida alrededor del 1100 a.C. por la tribu de Dan, que estaba entrando en la región. Las escrituras describen la conquista de la ciudad como si la gente local no sospechara de la invasión que se avecinaba. Los danitas utilizaron como defensa la muralla que los habitantes de Lais habían construido y levantaron sus hogares sobre las ruinas de la ciudad anterior. La primera ciudad danita con algunos restos de cerámica filistea fue construida un siglo después de su fundación. Cuando Josías asumió el trono de Judá en el 639 a.C., Asiria estaba en decadencia. Josías incorporó los antiguos territorios del reino del norte a un país unido, restauró los límites clásicos de Israel desde Dan hasta Beerseba. En este periodo se construyó una puerta superior de entrada a la ciudad y la inscripción perteneciente a Baal-Pelet, que se encontró en este nivel, demuestra que la adoración se puso en evidencia cuando pecó con Betsabé y Urías. David espió a Betsabé cuando ella se estaba bañando. La deseó y luego de cometer adulterio con ella planeó la muerte de su leal esposo, el guerrero Urías. Segunda de Samuel 11. El profeta Natán lo confrontó con su pecado y David confesó su maldad. El hijo que le dio Betsabé murió. El rey reconoció su impotencia ante la situación y declaró su convicción de que un día se reencontraría con el niño. Betsabé concibió nuevamente y dio a luz a Salomón. Segunda de Samuel 12:1 al 25. David fue capaz de gobernar a su pueblo, pero no a su familia. Presenció las intrigas, los pecados sexuales y el asesinato que conmovieron los cimientos de su casa, lo cual dio como resultado el exilio, ya que tuvo que retirarse ante la amenaza de Absalón. Segunda de Samuel 18, 19 al 33.
El reino de David fue restaurado, pero las amenazas de división entre Judá e Israel se mantuvieron. Segunda de Samuel 19, 40-43. Tuvo que poner fin a una revuelta que generó en el norte. Segunda de Samuel 20. El último acto que registra el libro de Samuel acerca de David es el censo del pueblo, que generó la ira de Dios, pero también narra la preparación de un lugar para el templo que se iba a construir. Segunda de Samuel 24. En el Nuevo Testamento relata la historia de Jesús como la historia del Hijo de Dios, pero también como la historia del Hijo de David desde su nacimiento. Mateo 1:1 hasta su última venida, Apocalipsis 22:16. Los evangelios se refieren por lo menos 12 veces a Jesús como el Hijo de David. Jesús citó como ejemplo el comportamiento de David, Mateo 12:3, y David lo llamó Señor, Lucas 20:42-44. Por lo tanto, David ocupó un lugar en la lista de los hombres de fe expresada en Hebreos 11:32. El Señor dice acerca de David: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Hechos 13:22. David, ciudad de. El sector más antiguo de Jerusalén, ubicado en el extremo sudeste, representa la ciudad ocupada por los jebuseos y la conquistada por David. Segunda de Samuel 5:7. El valle de Cedrón la bordeaba por el este y el valle de Tiro-Peón por el oeste. El área completa abarcaba más de 4 hectáreas. Se la conoce también como Sión. Esta parte de Jerusalén data aproximadamente del 2500 a.C., cuando se la menciona en los documentos de Ebla. Sus fuertes murallas de defensa, que eran orgullo de los jebuseos, fueron construidas alrededor del 1750 a.C. Debir, nombre de persona y de lugar que significa espalda, parte posterior. Como sustantivo común, el término hebreo se refiere a la parte de atrás del templo, el lugar santísimo. El rey Eglón, que se unió a la coalición que tuvo lugar en Jerusalén contra Josué, fue derrotada. Josué 10:3. Se desconoce otra información. Ciudad importante de los montes de la tribu de Judá, ubicada exactamente por los arqueólogos y geógrafos que debaten. Josué aniquiló a sus residentes. Josué 10:38. Se describe el desafío de Caleb a Otoniel para que capturara Debir, antes llamada Kiriat Sefer. Jueces 1:11. Josué 15:49 le da otro nombre y la llama Kiriat Saná. Se convirtió en una ciudad levítica para los sacerdotes. Josué 21:15. Diversos eruditos ubican a Debir en Tel Beit Misir, unos 21 kilómetros, 13 millas al sudeste de Hebrón. Kirbe Tarramé, 8 kilómetros al sudeste de Hebrón. Kirbe Rabú, 12 kilómetros al oeste de Hebrón. Pudo haber sido la ciudad más importante al sur de Hebrón. Ciudad en la frontera norte de Judá. Josué 15:7. Podría estar en Togret Eder, el paso de Debir, 16 kilómetros al este de Jerusalén. Ciudad de Gad al este del Jordán, cuyo nombre se escribe de diversas formas en la Biblia hebrea. Lidebor, Josué 13:26. Luodebar, segunda de Samuel 9:15. Lodebar, segunda de Samuel 17:27. Lodabar, Amós 6:13. Podría ser la moderna El Dabar, 19 kilómetros al norte de Pella. Débora, nombre de persona que significa abeja, es el nombre de 2 mujeres en la Biblia, la sierva de Rebeca, Génesis 35:8, y una líder de Israel premonárquica, Jueces 4 y 5. Débora, la sierva de Rebeca, murió y fue enterrada cerca de Betel. Había formado parte de la casa de Jacob, el hijo de Rebeca. Débora, la líder de Israel, es identificada como profetisa, jueza y esposa de Lapidot. Jueces 4:4. Vivió probablemente cerca del 1200 a.C. o un poco más adelante durante un periodo de opresión cananea. A Débora se la describe en Jueces 5:7 como madre de Israel, debido a su papel en la liberación del pueblo de Dios. Aparte de Moisés, solo Samuel tuvo también la misma combinación de oficios: profeta, juez y líder militar. Débora servía habitualmente como jueza, escuchando y decidiendo los casos
que le presentaba al pueblo de Israel. Convocaba a la corte bajo la palmera de Débora, en la parte meridional del territorio de Efraín, entre Ramá y Betel. Jueces 4, del 4 al 5, no se mencionan los procedimientos de su tribunal ni la extensión de su jurisdicción. Como profetisa, Débora convocó a Barak y pronunció un discurso en el que le dio instrucciones de Dios para una batalla en el valle de Jezreel contra el ejército cananeo comandado por Sísara, de quien no se da nombre. Primera de Reyes 20, 13 y 15. Barak obedeció y los israelitas ganaron la batalla. Algunos eruditos creen que Débora, como profetisa, también compuso el poema de la victoria que junto con Barak cantaron en Jueces 5. La autoridad de Débora, otorgada por Dios, se puso en evidencia en el deseo de Barak de tener presente en el campo de batalla, Jueces 4, 8 y 14, y en el testimonio de su liderazgo expresado en la canción Jueces 5, 7, 12 y 15. Decadencia moral. La Biblia enseña que en los últimos días habrá en el mundo una decadencia moral sin precedentes. La enseñanza falsa hará que aumente la maldad, lo que a su vez producirá apatía, Mateo 24, 12, y una abierta actitud hostil, Mateo 24, 9 al 11, hacia las cosas de Cristo. La religión se convertirá en pretexto para beneficio personal y no una expresión verdadera de devoción a Dios. Segunda de Timoteo 3:5. Como resultado, el patrón de conducta moral fundamentado en la Biblia se considerará irrelevante. En el Nuevo Testamento hace una lista de características de las personas que rechazan a Cristo. Gálatas 5 del 19 al 21, Efesios 5, 3 al 5, Colosenses 3, 5 y 6, 1 Timoteo 1, 9, 10, Apocalipsis 21, 8. Dichas características incluyen todos los pensamientos y las acciones que no coinciden con el ejemplo de Cristo. En el presente, muchos que hablan de la moral la limitan a cuestiones sexuales. Sin embargo, el Nuevo Testamento deja en claro que la sexualidad es solo uno de los muchos elementos que conforman el comportamiento humano que ha de ser juzgado de acuerdo al código moral divino. Aunque básicamente en el fin de los tiempos, el tipo de actividades desenfadadas será similar a lo que la gente siempre ha realizado en oposición a Dios, la intensidad será mucho mayor y mayor será el efecto y el alcance a nivel mundial. Decálogo, 10 mandamientos, Torá. Decapitar, delitos y castigos, pena capital. Decápolis, nombre geográfico que significa 10 ciudades, grupo de ciudades griegas mencionadas en Mateo 4:25, originalmente 10 en número, aunque incluyeron más ciudades en una época posterior. En el siglo II después de Cristo, el escritor Plinio mencionó las 10 ciudades como Damasco, Filadelfia, la moderna Amán, Canatá, Esitópolis, Pella, Hipos, Gadara, Dión, Rafaná y Gerasá, la moderna Geras. Ptolomeo, otro escritor del siglo II, nombra 18 ciudades en Decápolis y omite a Rafaná, pero agrega otras 9. Una fuente posterior menciona 14 ciudades en el grupo, de modo que el número fue variando de un periodo a otro. Las ciudades fueron establecidas después del tiempo de Alejandro Magno y eran predominantemente griegas en cultura e influencia. Estaban al sur y al este del mar de Galilea. Solo Esitópolis estaba ubicada al oeste del río Jordán. Josefo la menciona como la más grande del grupo. Decápolis solamente se menciona en Mateo y Marcos. En Marcos 5:20 Jesús curó a un endemoniado, tras lo cual el hombre comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En Marcos 7:31 se indica que Jesús después partió a la región de Tiro y Sidón, pasando por la región de Decápolis. Mateo 4:25 no agrega nada a lo que sabemos sobre estas ciudades. Un punto de vista reciente sostiene que no era una liga sino una región geográfica. Estas ciudades parecen tener mucho en común. Eran centros para Jesús, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20. Significa que en vista de que él echaba fuera demonios mediante el poder divino,
demostraba que el gobierno de Dios ya era una realidad entre sus oyentes. Defecto: mancha, condición que descalifica a un animal para un sacrificio. Levíticos 22, 17 al 25, y a un hombre para el servicio sacerdotal. Levíticos 21, 17 al 24. En el Nuevo Testamento, Cristo es el sacrificio perfecto, sin mancha. Hebreos 9, 14, cuya intención es santificar a la iglesia y quitar todas sus manchas. A los hijos de Dios se les ordena que vivan una vida sin mancha. Filipenses 2:15. Defectos congénitos. En la Biblia se registran casos claros de defectos congénitos. Un hombre ciego de nacimiento, Juan 9:1. Un hombre cojo de nacimiento, Hechos 3:2. Un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, Hechos 14:8. Y los eunucos, esterilidad masculina, que nacieron así, Mateo 19:12. En la Biblia se menciona una variedad de enfermedades y defectos físicos sin que se indique el origen o la causa. Por ejemplo, Mateo 9:2. Levítico 21, 18-21 ofrece una lista de los defectos que descalifican a un descendiente de Aarón para servir en el tabernáculo del Señor. Estos defectos incluían ceguera, cojera, deformaciones, enanismo, defectos en los ojos y testículos dañados. En muchos casos, dichas deformaciones tienen que haber sido congénitas. La Biblia es clara en cuanto a que si bien la gente no entiende a cabalidad el desarrollo de un feto, Eclesiastés 11:5, es algo que Dios conoce y dirige, Job 10:11. Por ello, cada persona debe ser aceptada como una entidad completa, pues a los ojos de Dios es eso. Deidad, palabra utilizada para referirse a Dios cuando se habla sobre su naturaleza o esencia divina o de las tres personas de la Trinidad. Delaía, nombre de persona que significa el Señor rescató, jefe de una de las 24 divisiones de la orden sacerdotal organizada por David, Primera de Crónicas 20:18, hijo de Semaía y miembro de la corte que le aconsejó a Joacim que no quemara el rollo de Jeremías, Jeremías 36, 12 y 25, uno de los exiliados que retornó a Jerusalén con Zorobabel, Esdras 2:60, contemporáneo de Nehemías, Nehemías 6:10. Delaías, descendiente de David e hijo de Elioenai, Primera de Crónicas 3:24. Delincuencia juvenil. Los escritores de la Biblia trataron muy seriamente el tema de la delincuencia juvenil debido a que la rebelión de los hijos, al interrumpir la estructura de autoridad de la familia, rasgaba la esencia misma de la sociedad. Una familia bien ordenada prevenía problemas fuera de la casa que, a su vez, aseguraban una sociedad estable. Efesios 6, 2 al 3. Dios espera que los padres controlen a sus hijos y que los hijos obedezcan a sus padres. Éxodo 20:12. No obstante, es consciente que no siempre es así. Isaías 3:5. Los hijos de Elí, en 1 de Samuel 2:22 al 25. Los muchachos que se burlaron de Eliseo, 2 de Reyes 2:23-24. Y el hijo pródigo, Lucas 15, 12 y 13, son ejemplos de la delincuencia juvenil. La ley mosaica consideraba golpear, Éxodo 21:15, maldecir, Éxodo 21:17 y deshonrar, Deuteronomio 27:16. A los padres eran actos de rebeldía familiar y ordenaba que un hijo que rechazaba la corrección fuese apedreado públicamente, Deuteronomio 21, del 18 al 21. A pesar de la responsabilidad que se aplicaba sobre los padres en la crianza de los hijos, Deuteronomio 6:7, la Biblia reconoce que, en definitiva, los hijos son responsables de sus acciones. Jesús utilizó el ejemplo del hijo pródigo para enseñar que cada persona es un delincuente delante de Dios y que se debe acercar a Él para recibir el perdón. Lucas 15, del 11 al 32. Delitos y castigos. Israel, al igual que la mayoría de los pueblos del antiguo cercano oriente, consideraba que la ley que tenía era la revelación directa de Dios. Dado que procedía de Él, cualquier transgresión constituía una violación a su voluntad revelada. La comunidad era responsable de obedecerla y exigir su cumplimiento. Si una persona o un grupo de Israel violaba una ley,
Toda la comunidad era culpable. Esto se aplicaba especialmente en casos de homicidio, idolatría y pecados sexuales. Deuteronomio 19:10. Cuando Israel no quitaba del medio ni al ofensor ni a la rebelión contra la ley divina, Dios castigaba a la nación. Levíticos 18:26. La ley de Israel sobre delitos y castigos se diferenciaba de otras culturas en varios aspectos. Primero, en contraposición a las naciones vecinas, Israel no consideraba que los delitos contra los bienes fueran crímenes capitales. Se aplicaba un sistema de castigo corporal y multas para delitos menores. Segundo, Israel limitaba la aplicación de la ley de la represalia, ojo por ojo, la ley del talión, y al infractor en forma individual. Tercero, Israel no implementaba discriminaciones de clase para la aplicación de la ley tanto como lo hacían las naciones vecinas. Teóricamente, los nobles y la gente común, los sacerdotes y los laicos eran tratados con equidad. No obstante, los esclavos y los extranjeros no gozaban de la misma posición que los israelitas libres, en especial en cuanto a las leyes de matrimonio y divorcios y las relacionadas con los delitos sexuales. Finalmente, en contraste con las naciones circundantes, los israelitas no podían ofrecer sacrificios como compensación por infracciones intencionales a la ley. Los holocaustos y las ofrendas por el pecado solo se permitían en caso de pecados involuntarios. Levíticos 4:5. Son delitos y penas capitales del Antiguo Testamento. ¿Sí? Emplea con frecuencia el término ser cortado de Israel para referirse al castigo por determinados delitos. Además de la ley del talión, el castigo corporal también incluía azotar, Deuteronomio 25 del 1 al 3, provocar ceguera, Génesis 19:11, arrancar el cabello, Nehemías 13:25, y vender como esclavo a un ladrón que no podía compensar el castigo con dinero, Éxodo 22:1. En un caso hasta se prescribió la mutilación, Deuteronomio 25:11 al 12. En el Antiguo Testamento las multas siempre se pagaban a la parte afectada y se prescribían en caso de provocar aborto, Éxodo 21:22, quitarle la virginidad a una joven, violar a una esclava comprometida para casarse con otro hombre. El procurador era el representante legal de Roma en las provincias del Imperio Romano. Intervenían en asuntos locales cuando peligraban la paz y el orden público, en especial en casos de sedición, amotinamientos y vandalismo. La acusación contra Jesús fue haber declarado ser rey de los judíos, Mateo 27:37. Los castigos romanos incluían crucifixión, por lo general se reservaba solo para esclavos y pobres, decapitación, Mateo 14:10, trabajo forzado de por vida en las minas, es decir, confinamiento, Hechos 23:29. Demás, compañero y colaborador del apóstol Pablo, Colosenses 4:14. Pablo identifica a Demas como colaborador. Segunda de Timoteo 4:10 indica que este hombre más tarde abandonó a Pablo, amando este mundo. Demetrio, nombre de persona que significa pertenece a Demeter, la diosa griega de las cosechas. Platero de Éfeso, que incitó a un alboroto contra Pablo porque temía que la prédica del apóstol fuera una amenaza para la venta de los altares de plata de Diana, la diosa patrona de Éfeso, Hechos 19:24-41. Demetrio no pudo haber sido un maestro del oficio encargado de la producción pequeña copias de plata del templo de Diana con una figura de la diosa en su interior. Aparentemente un convertido de la adoración a Demeter, el dios adorado en la región misteriosa de Eleusis, cerca de Atenas. Juan lo elogió diciendo: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Tercera de Juan 12. Pudo haber sido quien les llevó la tercera epístola de Juan a los lectores originales. Demonios del desierto. Figura demoníaca espeluznante con aspecto de macho cabrío. En otros casos, el término hebreo se traduce macho cabrío.
Los estudiosos de la Biblia difieren en la interpretación de los pasajes. No coinciden si se refiere a una figura demoníaca o a un animal normal. Los israelitas aparentemente ofrecían sacrificios a estos demonios del desierto, ya que fue necesaria una ley que prohibiera dichos sacrificios. Levítico 17:7. Algunos han llegado a interpretar los rituales del macho cabrío, Levítico 16:20 al 22, como manera de enviar los pecados de Israel. Es posible que los ídolos en forma de cabra que se mencionan aquí fueran similares a los famosos becerros que construyó Jeroboam. Isaías prometió que Babilonia quedaría tan desolada que los demonios del desierto vivirían en las ruinas. Isaías 13:21. Algunos comentaristas creen en Segunda de Reyes 23:8 que se refiere a lugares de adoración para estos demonios junto a una puerta de Jerusalén, una palabra hebrea diferente que aparece en Deuteronomio 32:17. Expresa un concepto similar.